El cielo nocturno se extendía interminable y oscuro sobre el árido páramo, un tapiz de estrellas brillando como promesas distantes debajo de esa extensión silenciosa. El suelo estaba agrietado y sin vida, el aire afilado con un olor metálico de polvo caminó penosamente a través de él, botas crujiendo sobre quebradizo apedrea una figura solitaria en el desierto. Expansión, su nombre no importaba aquí, y tampoco lo hizo su pasado. Él era simplemente un vagabundo buscando propósito en una galaxia. A eso ya no parecía importarle. Era el sonido más débil que lo detuvo, un susurro de dolor llevado por el viento. Él volvió la cabeza entrecerrando los ojos mientras él escaneó el horizonte. Que podría haber sido el viento, el arroyo de rocas distantes, pero algo en el sonido tiró de él. Él siguió sus pasos acelerándose hasta se encontró con un hueco escondido por dentado acantilados allí, arrugados como un pájaro de alas rotas. Era algo o alguien. Ella yacía inmóvil, su piel y sombra de otro mundo, de cabello plateado como hebras fluidas de crepúsculo. Ella, la respiración era superficial, cada subida y bajada de su pecho. Trabajé como si cada respiración podría ser la última vez. Que se arrodilló a su lado, dudando solo un momento antes de colocar una mano en su hombro. Su piel estaba fría, demasiado fría. Ella abrió los ojos, resbaló, pupilas enfocándose en él con una mirada desesperada, mirada suplicante. Sus labios se movieron, pero ellas palabras se perdieron para él. Él no necesitaba entender su lenguaje para captar Lalo. ¿Qué significa? Que ella estaba muriendo frenéticamente. Él, revisado por lesiones, una profunda herida le atravesó el costado, bordes de la herida ennegrecidos con algo que parecía sangre envenenada, si pudiera llamarse así. Goteaba de la herida brillando débilmente en la penumbra. Encendió su corazón, aceleró. No tenía botiquín, no había herramientas que pudieran ayudarlo. Él solo era humano, un ser frágil en un implacable mundo. Ella agarró su mano, sus dedos temblando. Hubo una súplica silenciosa en ella, ojos, una chispa de algo primitivo y crudo. Él no sabía por qué, pero también lo sintió. Sin entender completamente lo que él era haciendo, sacó un cuchillo de su cinturón, la hoja reflejando la luz de las estrellas. Su la mano tembló cuando hizo un corte superficial a través de su palma. El dolor agudo, pero la sangre fugaz brotó cálida y roja, y él la apretó contra su herida. Al principio no pasó nada y temió el acto. Había sido en vano, pero luego el resplandor de su herida se iluminó, pulsando como él al ritmo de un latido del corazón. Ella jadeó, arqueando el cuerpo mientras el resplandor esparce las venas, iluminándose bajo su piel. Él observó paralizada mientras su respiración la estabilizaba. Color volviendo, ella estaba sanando. ¿Por qué? De él. Cuando ella finalmente habló, su voz era melódico, suave y lleno de gratitud que no podía comprender del todo. Tú me salvaste. Él sonrió, aunque agotado. Tiré de él ahora. Sí, supongo que lo hice, pero no tenía idea de lo que significaría ese acto para cualquiera de ellos. La noche se volvió más fría, mientras se sentaban bajo las estrellas alienígenas, dos de ellos atados por un hilo del destino. Ninguno de los dos podía entender todavía que se sentaban en silencio por un tiempo. El único sonido débil, susurro del viento sobre el rocas dentadas. Ella movió ligeramente su piel plateada, atrapando la luz de las estrellas en una manera que la hacía parecer etérea, como una figura tallada a la luz de la luna misma. Ella, la mano descansó sobre su costado, donde la herida, sin embargo, una vez había estado completamente cerrado. Las cicatrices débiles permanecieron como delicadas hilos de plata. Arriesgaste mucho, dijo ella. Por fin, su voz más fuerte, pero aún así llevando un acento melodioso, porque él, encogiéndose de hombros sin saber cómo explicar el impulso parecía lo correcto. Parado, no podía simplemente dejarte allí para morir. Sus ojos agudos y felinos lo miraban con algo que se parecía a ambos, curiosidad y confusión. Eres humano, la mayoría de los de tu especie no lo harían, la mayoría de los míos, amable, no deambules solo por muertos planetas. O él le dio una media sonrisa. Aunque el peso de sus palabras persistió. ¿Quién eres tú? Ella dudó, como si pesara cuánto revelar. Mi nombre es él, se dijo, que finalmente soy una cazatalento. Su mirada se lanzó al horizonte cauteloso, como si esperando que las sombras emerjan de la oscuridad. Mi nave se estrelló aquí, frunció el ceño. Alguien te perseguía. Con su expresión se oscureció y ella se arrodilló hacia ella. Pecho, sí. Mi gente es cazada. Un escalofrío corrió a través de él y miró a su alrededor, el paisaje árido por quien durante mucho
Tiempo momento en que ella no respondió y cuando ella finalmente su voz apenas estaba por encima de un susurra el dominio que esclavizan o destruir a los que consideren inferiores a el estómago retorció el dominio que había. Oído susurra de ellos un imperio que se expandió aplastando despiadadamente especies enteras debajo de su talón del que huyes ellos yo era ella dijo su voz amarga pero ahora estoy sola ella lo miró a él ella ojos suavizados hasta que el peso de sus palabras se asentaron entre ellas. Pesadas y tácito él no sabía por qué se había sentido la necesidad de ayudarla, pero ahora que él tenía él era parte de algo mucho más grande que él siempre tuvo la intención de que no estuviera solo. Mas él dijo en voz baja que calculemos esto juntos, ella lo estudió durante mucho tiempo. Momento antes de asentir juntos y luego amanecer se deslizó por el horizonte bañando el páramo en luz pálida se movieron cuidadosamente él la sigue débil por su terrible experiencia pero decidido a no frenarlos. Él ofreció su brazo como apoyo y aunque ella dudó que el orgullo parpadeara en ella ojos ella finalmente aceptó lo que ahora él preguntó rompiendo el silencio él la miró arriba en el cielo su expresión distante y necesito llegar. A mi gente si alguno de ellos sobrevivió su voz vaciló y ella tomó un aliento tranquilizador hay una posibilidad de que aún podría estar por ahí, sabes, donde no están ella admitió un rastro de frustración en su tono, pero halló un puesto de avanzada al otro lado de esto Bastelansi. Podemos alcanzarlo. Puedo enviar una señal de que asintió y luego iremos allí. Caminaron durante horas por el paisaje extendiéndose sin cesar ante ellos el sol colgado alto ahora es calor opresivo y se detenían ocasionalmente a descansar en el sombras de rocas irregulares a pesar de la creciente cansancio notó la fuerza de devolviendo el brillo plateado de sus venas se había atenuado, pero permaneció justo debajo la superficie un recordatorio silencioso del vínculo ahora compartieron que nunca me dijiste. Tu nombre que dijo de repente rompiendo el silencio parpadeó dándose cuenta de que ella estaba bien, no lo hice, él hizo una pausa entonces, sonrió escalcal ella repitió probando el nombre en su lengua, ¿le conviene él se rió entre dientes y qué se supone que es eso? Para significar que sus labios se curvaron en lo más desnudo insinuación de una sonrisa significa que estoy agradecido presionaron sin hablar por un tiempo hasta que finalmente el horizonte roto desplazado revelando una estructura en el distancia cal entrecerró los ojos contra ella esperanza de la luz del sol chispeando en su pecho es que el puesto avanzado él siguió su mirada y asintió con la cabeza, sí, estamos cerca ahora. Pero ella sensación de alivio duró poco, ya que se acercó más al distún de los motores llenó el aire una colrizada sonora reconocida demasiado bien su corazón se apretó encontraron la era estadounidense dijo que su voz era fría y firme. El dominio cal apretó los dientes agarrando la empuñadura de su cuchillo entonces lucharemos ella volvió sus ojos hacia él feroz ya has arriesgado demasiado para mí él negó con la cabeza entrando frente a ella no voy a dejar que te enfrentes solos. Los motores se hicieron más ruidosos y griegas sombras se extendían por el suelo colrizada sintió su sangre latiendo en sus venas, pero esta vez no sintió miedo. Sintió algo más fuerte un vínculo forjado en sangre y promesas tácitas juntas él dijo su voz firme e inquebrantable tojetercal se hizo eco como el primero de los naves. Del dominio descendieron del cielo la nave del dominio aterrizó con un silbido mecánico de su elegante casco de obsidiana brillando bajo la dura luz del sol la rampa bajó lentamente y Taale contó al menos media docena de figuras emergiendo eran altos vestidos con armaduras oscuras que parecían para beber a la luz sus movimientos preciso y deliberado. Cada uno llevó un arma rifles elegantes con cañones brillantes que tarareaba siniestramente él estaba al lado él su cuerpo tenso apretó los puños contra ella aunque la herida de su costado tenía sanada, ella estaba lejos de estar llena, fuerza el corazón de Cal corrió mientras él evaluó la situación allí también muchos fueron superados en armas, superados en comparación y con nada más que un cuchillo y pura determinación que no estaba buscando bueno, la figura principal dio un paso adelante. Quitándose el casco para revelar un pálido cara angular con crestas que atraviesan su frente sus ojos un frío azul iridiscente se instaló en él con un brillo. Depredador pasarela dijo el soldado del dominio.
voz suave y burlona, nos has guiado toda la persecución. Ela no se inmutó. Lo haré, no te acompañe el soldado pitufo. Malinterpretas que no te llevaremos atrás. Has sobrevivido a tu utilidad la suya. La mirada se dirigió a la col rizada y a ti, un humano, dando tu sangre para salvar a uno de nuestros presa. De la pintoresca lástima por la que morirás. Nadakal sintió una oleada de ira, agarrando el cuchillo con más fuerza. Pruébame. El soldado del dominio levantó una mano y el otros nivelaron sus armas. Calelos instintos le gritaban que corriera, pero sus pies permanecieron plantados. Él no lo haría abandonarla, no ahora. De repente él dio un paso adelante, su mano levantó la palma. Extendido un tenue brillo ondulado en el aire a su alrededor y Cal sintiéronla. El suelo vibra bajo sus pies. Tú olvídate de que él le dijo que su voz era de acero. Soy más que una presa. Con un repentino cegamiento destelló un pulso de luz plateada de ella, derribando a los soldados como muñecas de trapo. La explosión dejó col rizada asombrosamente, protegiendo sus ojos de el brillo. Cuando la luz se desvaneció, él vio a los soldados del dominio tendidos sobre el suelo. Su armadura agrietó las armas. La sala de emergencias dispersa influyó claramente en el esfuerzo, cobrando su precio, pero ella permaneció de pie. Uno de los soldados luchó para levantarse tosiendo, pero la col rizada no se dio él la posibilidad de que corriera hacia adelante, conduciendo el cuchillo en el lado del soldado, un primitivo rugiendo de su garganta como el soldado colapsado. Él agarró el brazo de Calé, su aliento entrecortado. Vendrá más. Ella susurró que debemos mover a Cala. Sintió con la cabeza, limpiando la sangre de su cuchillo. Puedes, camina. Ella enderezó la determinación, endureciendo sus rasgos. Sí. Corrieron el puesto avanzado, ahora a la vista su única esperanza para supervivencia. Detrás de ellos la nave del dominio yacía en ruinas, pero Cal sabía que no sería al final. El dominio no se rindió así fácilmente. Llegaron a las puertas de los puestos avanzado, la estructura vieja y desgastada, su viruela superficial marcada con col rizada envejecida, martillado en la puerta de metal, gritando hasta que gimió. Abrir un viejo demacrado. Asomé los ojos ensanchándose al ver. Por favor, Cal dijo que los cordones de desesperación su voz. Necesitamos ayuda. El hombre vaciló, pero luego se hizo a un lado, indicándoles que entraran. Apúrate. Tropezaron dentro de la pesada puerta, cerrándose de golpe detrás de ellos. Él se hundió al suelo, le costaba respirar mientras Cal montó guardia, cuchillo todavía en la mano. ¿Qué estás corriendo? ¿Huyendo del viejo?, preguntó su voz. Desconfíe del dominio. Cal respondió mirando a la cara de Ela. El hombre palideció. Entonces has traído la muerte a mí. La mandíbula de Cal en la puerta se tensó. No lo hicimos tener una opción. El viejo suspiró, frotándose una mano sobre su cara. Nadie nunca lo hace. Miró a él suavizando su expresión. Eres una de las Ari, no eres él. Asintió débilmente. Si el hombre asintió sombríamente. Entonces te ayudaré, pero necesitarás más que mi refugio para sobrevivir a lo que viene. Cal miró a él y luego volvió a mirar al hombre. ¿Qué necesitamos? Los ojos del anciano brillaba con algo así como una resolución sombría. Un camino fuera de este planeta y rápido. El interior del puesto avanzado estaba débilmente iluminado y olía a óxido y maquinaria vieja. Muebles escasos revestían las paredes, cajas apiladas al azar y un consola parpadeante zumbaba en la esquina. Él se apoyó contra una de las cajas de ella. Respirar todavía le costaba, pero sus ojos estábamos alerta, escaneando la col rizada de la habitación. Vi al anciano moverse con sorpresa, agilidad para alguien que parecía tan desgastado con el tiempo. Hurgó en una de las cajones sacando un pequeño bloc de datos desgastado, murmurando para sí mismo. ¿Tienes un nombre? Que le preguntó, secándose el sudor de la frente. El viejo miró brevemente. Llámame Corin. Volvió a su tarea sin elaboración. Si los dominios después de ti, no puedo mantener tú aquí por mucho tiempo. Ellos rastrearán este lugar limpio una vez que rastreen el barco. Última señal. Solo necesitamos un camino fuera del mundo. Él dijo que su voz era más fuerte ahora, aunque teñido de agotamiento. ¿Tienes Sanchep? Corran resopló. Que no estoy ejecutando un transatlántico de lujo. Lo único que tengo es un viejo carguero de carga apenas apto para él. Espacio vaciló entrecerrando los ojos. Pero si estás lo suficientemente desesperado como para que simplemente lo haga. Cal intercambió una mirada con él, sus ojos reflejando la misma determinación. Él sentí que tendría que colar, dijo Corensal. Luego hizo un gesto para que lo siguieran.
Vamos, está en la percha que se movieron rápidamente a través de estrechos pasillos. Las paredes se alineaban con cables viejos y paneles corroídos. Cada el paso resonó siniestramente y la mano de Cale permaneció en la empuñadura de su cuchillo listo por cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Aquí preguntó Cal tratando de romper el silencio tenso. Demasiado tiempo. Corin respondió. Su tono bitter. Solía ser un mecánico para las colonias del borde exterior cuando el dominio vine. Corrí como todos los demás que no lo hicieron. Quieren ser esclavizados o asesinados. Ellos entró en una gran percha. El techo alto y abovedado. En el centro se sentaba un voluminoso carguero desgastado, todo irregular con placas que no coincidían. Era viejo, maltratada pero intacta. Ahí está Corin, dijo, una mezcla de orgullo y resignación en su voz. El borde de las estrellas. Ella es fea pero ella volará. Col rizada se acercó al barco pasando una mano por su agujero abollado. Hará que él la mire a Corin, suavizando la expresión. Que ya se arriesgó mucho por nosotros. ¿Por qué ayudar a Corin? Encogido de hombros apoyado contra un oxidado Consolé tuvo una hija una vez que el dominio la tomó. Su voz era áspera mezclada con dolor. Si puedo salvar el de alguien más, tal vez signifique algo pesado. El silencio cayó roto solo por lo distante zumbido de los sistemas de carga calentándose. Vamos a prepararla, Corin dijo, empujando fuera de la consola. No tenemos mucho tiempo. Trabajaron rápidamente cargando suministros y sistemas de comprobación. Cal supervisó el sensores mientras él calibraba los sensores del barco. Navegación. Corin caminó refunfuñando hasta él mismo, pero siempre manteniendo un oído fuera por acercarse al peligro. Mientras trabajaban, una alarma repentina sonó a través del puesto avanzado. El sonido áspero reverberando a través el rostro de Corin se volvió sombrío. Están aquí. Cal corrió a la consola escaneando la lectura. 2 naves de dominio entrantes a las que se volvió Corin. ¿Puede esta cosa sacarnos de aquí? Con el tiempo Corin asintió, ya moviéndose hacia la cabina. Ella tendrá que. Él agarró el brazo de Cal, sus ojos te abrazaban. Me salvó una vez, ahora es mi turno. Ella presionó algo frío y metálico en su mano, un pequeño dispositivo brillante. Ánodo de defensa. Nos comprará unos segundos. Cal la miró fijamente y luego asintió con el corazón golpeando. No te estoy perdiendo ahora. Ellos revuelto en el carguero. Corin tomando el asiento del piloto. Como los motores rugió a la vida. El barco se estremeció de polvo y escombros esparciéndose a medida que despegaba el terreno. Fuera de las naves del dominio descendieron elegantes y mortales sus armas. Cargar. Col rizada activó el nodo de defensa y una barrera reluciente rodeaba el carguero absorbiendo la primera descarga de el fuego de plasma. Cuelga de Corin, gritó tirando del carguero hacia una subida empinada. El barco gimió bajo la tensión, pero retenidos mientras atravesaban el atmósfera. Cal captó un último vistazo del mundo estéril de abajo, ahora solo un recuerdo de donde había comenzado su vínculo. Lo hizo. Ella susurró desplomándose contra el agotamiento del mamparo. Finalmente adelantando a su col rizada se sentó a su lado. El peso de todo lo que habían soportado asentándose sobre él por ahora. Pero incluso como las estrellas se extendían ante ellos interminables y la col rizada desconocida, sabía una cosa por seguro, de que ya no corrían solo. Barra invertida. Las estrellas estiradas infinitamente más allá de la ventana gráfica de las cabinas de pilotaje, brillando como fragmentos distantes. Sueños que el espantoso se había deslizado en el sereno silencio del hiperespacio, sus motores tarareando suavemente en la quietud. El tensión que finalmente se había apoderado de la col rizada aflojado, dejando solo agotamiento y el alivio. Ella se sentó frente a él, ella piel plateada brillando débilmente en la penumbra. La luz de la cabina, aunque parecía cansada, los ojos brillaban con una tranquila satisfacción. Los círculos oscuros debajo de sus ojos tenían desvanecido y el otrora laborioso ascenso y caída de su pecho estaba firme. Lo hiciste, ella dijo suavemente, su voz cálida y entrecortada con gratitud. Nos salvaste. Cal se inclinó de vuelta pasando una mano por su cabello, todavía recuperando el aliento. No podría haberlo hecho. Lo hice sin Corin Shepo. Es un nodo de defensa tuyo. Corin, sentado en la silla del piloto, se rió sin dándome la vuelta. No me des demasiado chico de crédito por el que los barcos se mantienen unidos. Esperanza y cinta agachada. Tienes suerte. No se vino abajo a mitad del ascensor. Él se rió. Un suena como música suave y por un momento el peso de su
Angustiosa huida se sintió más ligera aún. Ella dijo, su mirada persistiendo en la col rizada: lo arriesgaste todo para mí. Cal se encogió de hombros tratando de minimizar. Tienes una habilidad especial para hacerlo, suena como más de lo que es. Es más, ella insistió en que su tono suavizara. lo que le diste tu sangre, me diste tu fuerza cuando no tenía nada que no fuera pequeño cosa. Por un momento se sentaron en silencio, el único sonido el suave zumbido del ship. Cal sintió que el calor aumentaba en su rostro. No estoy seguro de cómo responder a tal cruda honestidad. Supongo que no quería perder tú, él dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Él atravesó el estrecho espacio entre ellos, su frescura, los dedos rozando su mano. No lo harás, Corín, se aclaró la garganta en voz alta y clara. Divertido que ustedes dos mejor guarden el cursicosas para después, tenemos trabajo que hacer. Cale se rió de la tensión finalmente rompiendo. Bien viejo que sigue en ellista. Corín se recostó en su silla cruzando los brazos. Querías encontrarla, la gente tiene razón. Miró a El Gis, expresión suavizada. Conozco algunos barcos de refugiados, Ari. Moviéndonos entre refugios seguros, podríamos estar capaz de rastrearlos con los ojos abiertos, con la esperanza de que sepas dónde no están exactamente, Corín admitió. Pero tengo contactos que podrían, y ahora que hemos correr más rápido que el dominio tenemos tiempo para descubrirlo. La col rizada sintió una floración cálida en su pecho, una rara sensación de posibilidad. Los encontraremos, dijo confianza, volviendo a su voz para juntarnos. Se la sonrió aliviando la tensión en su postura. Juntos, el carguero navegó a través el vacío estrellado, llevándolos hacia un futuro incierto, pero lejos del miedo y la desesperación que una vez se apoderó de ellos. Ya no estaban solos. Ya no eran una la deriva en la inmensidad infinita del espacio. Habían encontrado algo más poderoso que la supervivencia. Se habían encontrado el uno al otro.